Pepe, la voz de todo el Perú. Joana Castro y Carlos Villarreal estamos con ustedes y vamos a comunicarnos de inmediato. Tenemos el honor de conversar con la expresidenta del Ecuador, la señora Rosalía Arteaga Serrano. La situación en Ecuador es bastante difícil, grave. Lo que hemos visto ayer, la verdad, nos ha dejado conmocionados no solamente a los peruanos, sino a todo el mundo. Ha habido pronunciamientos de diversos gobiernos en solidaridad con el país hermano del Ecuador. Señora expresidenta Rosalía Arteaga, tenga usted muy buenos días y muchas gracias por atender a RPP Noticias de Perú. Buen día. Buenos días también. Gusto de estar con ustedes en esta mañana. Bueno, ¿por qué cree usted que se ha llegado a esta situación tan terrible en Ecuador sobre criminalidad y delincuencia? ¿Qué es lo que ha pasado teniendo antecedentes de otros gobiernos que han generado esta situación tan grave como la que vimos ayer, toma de un canal de televisión, toma de una universidad? ¿Qué ha pasado con el plan de seguridad y de lucha contra la criminalidad en su país? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que este no es un problema solo ecuatoriano, es un problema que ustedes lo viven en el Perú, que se vive en Colombia, que se vive en México, que se vive en diferentes lugares de América, una ofensiva del narcotráfico, del narcoterrorismo en contra de los gobiernos constituidos. Esto lo podemos denunciar a nivel macro, pero por otro lado hay condiciones específicas del Ecuador. Yo diría que hay una baja institucionalidad, que los niveles de impunidad han sido extremadamente grandes, el hecho de que prisioneros que en un momento determinado pues son juzgados, personas que son juzgadas, que van a la prisión y que rápidamente pueden salir gracias a un habeas corpus o que tienen situación privilegiada dentro de las prisiones. Todo esto habla de un nivel de impunidad que fomenta desafortunadamente acciones delictivas. Y claro, cuando se instala un nuevo gobierno, normalmente quieren darle casi pruebas de fuerza a ese gobierno. Nosotros aspiramos a que con el actual decreto ejecutivo que anoche el presidente de la República, Noboa, ha puesto en vigencia, puedan generarse aquellos instrumentos de fortalecimiento de la fuerza pública para hacer frente a estas fuerzas del desorden, que son las que están desgraciadamente causando tantos malos momentos a mi país. Señora Arteaga, buenos días. ¿Coincide o comparte el pensamiento de algunos especialistas de su país que dicen que esta ola de violencia que se desató ayer, que se observó ayer, que se conoció, se debería básicamente a que Ecuador se ha convertido a una zona de tránsito importante para otros países de narcotráfico? Sí, es verdad. Esto de tránsito no es tan nuevo, pero yo diría que en el Ecuador se ha incrementado el microtráfico. Se dieron decisiones absurdas por parte de algún gobierno anterior en donde se habló de una tabla de consumo cuando se permitía a los ciudadanos portar aquello que aparentemente consumían. Yo diría que allí fue una especie de semilla de lo que desafortunadamente estamos cosechando en los momentos actuales. Esto de la permisividad respecto del porte de drogas hizo que se incremente el microtráfico a niveles de colegios, a niveles de universidades, a nivel de la calle mismo. Y también, por supuesto, estas mafias que encontraron fácil instalarse en el Ecuador. Recuerde que el Ecuador durante una época tuvo aquello que se conocía como ciudadanía universal y que se permitía a que cualquier persona del mundo sin necesidad de visa pueda entrar y quedarse en el Ecuador. Esto fue aprovechado por ciertos carteles del narcotráfico, Sinaloa, Nueva Generación, etcétera, sobre todo carteles mexicanos, pero también colombianos, albaneses y de otros países, se instalaron en el Ecuador y empezaron a pagar los servicios, diríamos así, de ciertos delincuentes con droga, que a su vez empezó a circular en el Ecuador de manera indiscriminada, diríamos así, y si a esto se suma, siendo un país de tránsito para droga que procede de Colombia, del propio Perú, de diferentes países, esto ha configurado una situación casi insostenible en mi país que da lugar a lo que estamos viendo en las pantallas en estos momentos, cuando efectivamente parece que hay un desbordarse de violencia, un acosar a la gente, porque no solamente se dieron ayer eventos en la ciudad de Guayaquil, también se dieron en Quito, en Cuenca, en El Oro, en la Amazonía inclusive. Parecía que eran grupos concertados que empezaron a atacar
Yo debo decir que ayer, por situaciones de mi trabajo, estaba en el centro de Quito, prácticamente una hora antes de que se desaten ciertas situaciones de violencia en la ciudad, en el centro histórico de la capital. Entonces, realmente esto configura una situación muy, muy complicada, que esperemos que tenga una salida positiva con estas nuevas decisiones, pero también con la unidad nacional. Ayer hemos escuchado declaraciones del legislativo, de los jueces, de las fuerzas del orden, de los partidos políticos, respaldando al gobierno, también de las alcaldías, ¿no?, de los municipios más importantes del Ecuador, que ayer tuvieron sesiones y se han sumado en esta lucha contra este crimen organizado que tanto daño le está haciendo al país. Señora Arteaga, hemos leído y escuchado una entrevista que ha concedido Rafael Correa a una cadena colombiana de televisión, y él ha manifestado que los actuales integrantes del gobierno, ¿cierto?, como que no están preparados para enfrentar esta situación, para llevar las riendas del país. Y además ha denunciado relaciones entre este gobierno, o sea, el de su país, y el negocio del narcotráfico. ¿Qué opina usted respecto a este punto de vista expresado por Rafael Correa y que trata de describir a su criterio lo que está pasando en Ecuador y las causas de esta situación que están viviendo ustedes? ¿Está de acuerdo con ello? No, no estoy de acuerdo de ninguna manera, y probablemente esto se debe a que muchos hemos señalado que el origen de la actual situación del Ecuador se basa en aquella constitución extremadamente permisiva que fue creada precisamente durante la época del correísmo, fue creada por el régimen de Correa en el año 2008, pero también todo aquello, como lo he dicho, el tema de la ciudadanía universal, esto fue generado en la época del presidente Correa. Entonces, probablemente lo que quiere es tratar de lavar su imagen haciendo acusaciones que realmente no son pertinentes y que desdicen de otros pronunciamientos de él mismo, que el día de ayer estaba hablando de respaldar al presidente de la República. Realmente no creo que sean estimables esas apreciaciones que las hace buscando, como decía, lavar su imagen frente a las acusaciones que muchos hemos hecho respecto de ese periodo realmente muy triste para la historia ecuatoriana. Lo que se ha visto ayer, señora Arteaga, no solo parece sacado de una película de terror, increíble que se haya dado en una transmisión en vivo, que se hayan mostrado elementos como dinamita, granadas, pero sobre todo el tipo de armas. Y aquí le pregunto qué información se maneja desde Ecuador, porque hay una declaración muy clara de Gustavo Navarro, que es periodista de la cadena TC, que dice que el brazo armado de la minería ilegal es el que está permitiendo que lleguen armas que vienen desde Perú justamente hasta Ecuador. Es probable. Mire, desde hace muchos años yo he denunciado el tema de que aquella permisividad con la minería artesanal, ilegal, etcétera, y más bien la oposición de ciertos sectores a la minería, diríamos, de amplia escala, aquella en donde participan empresas reconocidas, en donde se tributa al Estado. Todo ello está rindiendo esos frutos nefastos para el país. La minería ilegal va unida al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, eso se lo sabe en todas partes del mundo. Desgraciadamente, la minería ilegal atrae temas como prostitución, como tráfico de niños, trabajo infantil, como situaciones terribles para la sociedad, y por supuesto el narcolavado, puesto que a través de esa minería ilegal en la que desgraciadamente hay muchísimos responsables, inclusive a veces autoridades locales que son permisivas o que participan de esa minería ilegal, explotando aquellas minas riquísimas que tiene el Ecuador en oro sobre todo, y que determinan que haya esos vínculos tremendos en que la minería ilegal y el narcotráfico van totalmente de la mano. Así es que yo no tengo noticias respecto al tema de dónde provienen los armamentos, pero evidentemente hay mucho de financiamiento y de vinculación permanente entre estos dos sectores, minería ilegal y narcotráfico. Expresidenta, de parte del Perú se ha decretado estado de emergencia en las regiones fronterizas con Ecuador y se habla inclusive de la posibilidad, esto aún no está definido, del cierre de la frontera peruano-ecuatoriana. ¿Cuál es su comentario al respecto? Mire, esto no va a solucionar nada, porque ustedes lo saben y nosotros también, proliferan los pasos ilegales y por allí es por donde ocurren las situaciones
graves que hemos descrito. Lo que yo creo que sí debería haber es una reunión de la Organización de Estados Americanos convocando a todos los presidentes, a todos los representantes de los países, porque esto que se está dando ahora en el Ecuador puede bien ocurrir en cualquier otro país. Recuerden ustedes cuando precisamente en el año 2019 brotes de violencia que empezaron en un país se extendieron prácticamente en todo el continente. Así es que yo creería que por un principio de solidaridad por un lado, pero por otro lado también para curarse en salud, los diferentes gobiernos deberían reunirse y tomar acciones conjuntas. Ya es hora de que América Latina rechace el avance del narcotráfico y de la violencia en un continente tan maravilloso como es el continente americano. Así es que mi sugerencia al secretario general de la Organización de Estados Americanos y a los presidentes de todos los países de América es reunirse y trabajar en conjunto en contra del crimen organizado. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Importante su opinión y posición justamente como ex presidenta de Ecuador. Rosalía Arteaga Serrano ha estado con nosotros. Le agradecemos su tiempo. Nosotros nos vamos en estos momentos con los anunciantes y luego continuamos con más en RPP, La Voz de todo el Perú.